Proverbios capítulo 1. Debe estar por ahí una hojita. Proverbios 1. Y lo que pido para poder recordar el pasaje, vamos a leer desde el versículo 20 en adelante. Habíamos alcanzado a estudiar hasta el versículo 25, si no estoy mal. Entonces vamos a leerlo todo para recordar y luego empezamos a ver el versículo 26 en adelante. ¿Listo? Dice así, Proverbios 1, 20. Yo estoy leyendo Biblia de las Américas por si encuentran por ahí alguna palabra diferente, algún sinónimo. Gracias. Dice, la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza y los burladores se deleitarán en hacer burla? Y los necios aborrecerán el conocimiento. Vuélvanse a mi reprensión y derramaré mi espíritu sobre ustedes. Les haré conocer mis palabras, porque he llamado y han rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. También yo me reiré de la calamidad de ustedes, me burlaré cuando sobrevenga lo que temen, cuando venga como tormenta lo que temen y su calamidad sobrevenga como torbellino, cuando venga sobre ustedes tribulación y angustia. Entonces me invocarán, pero no responderé, me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Amén. Señor, por favor, bendícenos mientras estudiamos tu palabra y háblanos a través de ella y por favor, redarguye nuestras mentes, nuestros corazones y trabaja en nosotros. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Amén. Bien, recordando un poco el pasaje, vimos que hay por lo menos dos niveles importantes para tener en cuenta que no podemos olvidar, y es que Proverbios se trata de un rey que le escribe a su hijo para que su hijo tenga sabiduría y sepa gobernar la nación de Dios. Se requiere sabiduría para gobernar el pueblo de Dios. Y este es un llamado a la instrucción. Yo trato de pensar en Salomón como hijo, siendo un joven, probablemente con el ánimo de querer hacer lo que muchos jóvenes hacen, pero su papá diciéndole, tú tendrás que ser diferente, tú eres el hijo del rey y tienes que comportarte de una manera diferente. Y entonces hay un pasaje que es muy fuerte, que es de, como básicamente, si entiendes o obedeces a la sabiduría, tienes estos beneficios, pero si la aborreces, pues tienes unas consecuencias. Eso es como en un primer nivel del pasaje, que además recordemos que todo Proverbios va a estar jugando, o más bien llevándonos en la dinámica y la idea de la sabiduría y la necedad. Y estas dos son presentadas como si fueran dos mujeres. La mujer sabia edifica su casa, la necia, ¿qué hace? Con sus manos la destruye. Y esa dinámica va a estar, digamos que en todo Proverbios. Pero también hay una aplicación teológica de este pasaje de Proverbios, y es que la sabiduría aquí en este pasaje tiene unas relaciones muy cercanas con la proclamación del Evangelio. Los primeros versículos hablan de la proclamación pública del Evangelio. El Evangelio que se encarna en la sabiduría también de Dios, proclama en las calles, en las esquinas, en las plazas, y hace un llamado al arrepentimiento. Miren que este llamado es para todos. La sabiduría y la proclamación del Evangelio no es selectiva cuando es proclamada. Realmente la proclamación es absolutamente para todos. De hecho, este pasaje dice que a los primeros que llama es a los simples, para que abandonen la simpleza. Y el llamado del Evangelio también tiene algo muy interesante que está en el verso 23, y es que hace un llamado al arrepentimiento. O sea, no solo proclama o hace una proclamación pública, sino que constantemente está haciendo un llamado al arrepentimiento.
y a tener una cercanía o una relación. Versículo 23 les dice, si ustedes me escuchan, se vuelven a mi reprensión, derramaré mi espíritu y les haré conocer mis palabras. Es algo muy íntimo, esa relación que el Evangelio tiene con quienes ponen atención. Ahora, el texto dice que hay una dinámica que ocurre aquí con las personas simples, con los burladores. Dice que los ha llamado y rehúsan el oír. Versículo 24, extendí mi mano y no han hecho caso, han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. Miren que hay unas particularidades. La sabiduría siempre deja evidencia que ha estado llamando. Sí, en ningún momento podrían decir de la sabiduría, nunca escuchamos de ti, sino que hay una evidencia de que constantemente se está llamando. Y más bien nos muestra la característica de las personas que ya sabemos qué personas son. Hace 8 días los vimos, solo estoy haciendo como un recuento. En el versículo 22 dice que son los burladores y son los necios. Burladores y necios. ¿Qué es lo que ellos hacen? Rehúsan oír, ¿sí? No quieren escuchar. No quieren hacer caso y no atienden al consejo. Esas son como las características. Entonces, hoy vamos a ver a partir del versículo 26. Ay, amor, pero ese no es. Ese era el que tenía hace 8 días, pero acá está. Ya lo encontré, hermanos. Entonces, a partir del versículo 26, vamos a ver entonces cuál es la reacción de la sabiduría. Ahora, no vamos a perder esas líneas que hemos venido diciendo, la de un rey que aconseja a su hijo, la de la sabiduría, que es como encarnada por una mujer que es sabia, ¿cierto? Pero también la del evangelio. O sea, estas 3 líneas están claramente en el pasaje. Y miren cómo responde la sabiduría. ¿Cómo respondería un rey que es muy sabio y que es justo y que hay una cantidad de necios que no han querido escucharle? Miren la respuesta, y a mi manera de ver es muy severa, es muy severa. Versículo 26, también yo me reiré de la calamidad de ustedes y me burlaré cuando sobrevenga lo que temen. Lo primero que vemos, o lo que vamos a ver en estos versículos, del versículo 26 hasta el versículo 28, es la reacción de la sabiduría. Digamos que la sabiduría no queda sin respuesta. Uno podría pretender, el burlador podría pretender hacer burla de la sabiduría y pensar que la sabiduría nunca le va a responder. Es más, asume que como la sabiduría es prudente, se va a aguantar siempre todo. Pero este pasaje dice que la sabiduría tiene un límite. Hay como una copa. Yo no sé si a los padres les ha pasado, cuando un hijo está así, dice, mi papá decía, usted se la está granjeando. Y granjeando uno ya sabía que venía a correr cuando uno se portaba mal. Entonces como que le está diciendo el rey, hay un límite. Y a mí me parece importante, pensémoslo en términos teológicos y en términos aplicativos, porque yo no sé si aún les ha ocurrido la sensación en Colombia cuando uno ve tanta maldad y tanta corrupción que uno se pregunta, ¿hasta cuándo va a ser esto? O sea, ¿hasta cuándo los burladores se van a seguir burlando? ¿Hasta cuándo va a seguir habiendo corrupción? Miren, la promesa del evangelio es que Dios un día va a decir, hasta aquí, y yo me voy a reír, miren esto, en la calamidad de ustedes. O sea que la sabiduría está dando por hecho que va a haber un momento donde los necios y los burladores van a sufrir calamidad. O sea que no siempre van a estar con la frente en alto, orgullosos, diciendo, hey, nos burlamos y hacemos lo que se nos da la gana. No, hay un momento en el que van a tener que pasar una gran necesidad. Miren la descripción que hay en los versículos, que es como un tema ascendente. Dice, me voy a reír de ustedes cuando venga lo que temen. Y lo que temen, uno tendría que preguntarse qué es lo que temen. Y el texto inicialmente no nos dice qué es lo que temen, sino que nos dice cómo va a venir lo que temen. Miren las descripciones. Me burlaré, 27, cuando venga como tormenta, esa es la primera expresión, lo que temen, y su calamidad sobrevenga como torbellino.
dos expresiones usadas de la naturaleza. El rey es sabio y dice que cuando la mano pesada llega sobre los burladores, no llega suave. La mano pesada de los burladores va a llegar con mucha potencia, tormenta y torbellino. Esas son expresiones muy fuertes de la naturaleza. De hecho, creo que, yo no sé si han tenido la experiencia de estar en una tormenta fuerte. ¿Alguno ha tenido la experiencia? ¿Nunca? ¿Nunca un torbellino? Un vendaval. Yo sí, un aguacero estábamos en Yopal y todo el templo estaba de techo en sí. Y sonaba, tronaba, estábamos en tiempo de oración, realmente no nos escuchábamos a la distancia de 50 centímetros, no nos escuchábamos porque el golpe del agua era muy fuerte. Cuando los hermanos, ya terminó el aguacero y cuando los hermanos debieron salir para sus casas, realmente no podían salir porque las calles estaban totalmente inundadas y el temor es grande. Sobrecogedor. De hecho, puede ocurrir una tragedia. Sí, es terrible. A nosotros una vez nos ocurrió en Biotá, creo que a las 3 de la mañana, las tejas volaban. Y claro, al volar las tejas, el agua empezó a introducirse y cuando nosotros nos despertamos, o mi papá nos llamó, el agua ya estaba en la casa como a este nivel más o menos. Imagínense, eso es harto. Para un lugar tan grande, sí, eso claro. Es bastante. Creo que en el patio de atrás los sifones se taparon y empezó a rebosar el agua. Era una cosa temerosa. Y el ruido y los relámpagos y los truenos y todo. Torbellino, tormenta es la figura que usa la sabiduría para decir cuando el juicio llegue a los burladores, no va a llegar suave, es muy fuerte y lo que ellos temen es, el texto nos va a decir ahora sí qué es lo que temen. Miren esto, calamidad, versículo 26 y versículo 27, tribulación y angustia. Eso va a venir, calamidad, tribulación y angustia. O sea que la necedad y la burla podrían estar jactándose creyendo que siempre van a estar bien. Pero la Biblia dice que no siempre va a ser así. Va a haber un momento de tribulación, angustia, y miren, y yo les animo a que empiecen a hacer las conexiones con el Evangelio, porque si ustedes recuerdan la sentencia del Señor para los que se pierden y van a sufrir el fuego eterno del infierno, también habla de tribulación y angustia, donde no mengua el dolor, donde el ardor va a ser real, y permítanme mencionar esto acá, hermanos, aunque no está en el texto, el creyente debe estar firme en creer y predicar la doctrina del infierno, porque hoy los creyentes han menguado para hablar de la doctrina del infierno. ¿Por qué razón? Temor. Hemos suavizado el evangelio mucho, nos da temor decirle a las personas que hay un juicio, que va a llegar un momento de condenación y juicio. Bueno, no estoy seguro de las razones, pero lo que sí es cierto es que esto está relacionado con que el juicio de Dios va a traer angustia y tribulación. De hecho, en Apocalipsis, esto es muy nombrado antes de los juicios del Señor y durante los juicios del Señor y luego en la condenación eterna. Tribulación y angustia es algo que acompaña el momento del juicio. Ahora, el creyente también puede pasar tribulación y angustia, pero ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia con el creyente es que el creyente en medio de la tribulación y la angustia es protegido por el Señor. En cambio, el impío, el burlador, mire lo que dice, versículo 28, porque hay una respuesta también de los burladores después de que se ven metidos en problemas. Versículo 28, ¿qué dice? Entonces me invocarán, me buscarán, y de hecho el texto, no sé cómo dice Reina Valera, pero Américas dice me buscarán con diligencia, de mañana, o sea, temprano, por eso aquí se traduce diligentemente, madrugarán los burladores a buscar, pero ¿qué pasa?
no me hallarán. No le responderé. Me llamarán, pero yo no responderé. Miren que es como una interlocución entre la sabiduría y la necedad. Entonces, ¿sí ven cómo cambió el panorama? Primero la sabiduría llama y los necios no responden. Y cuando viene el problema como torbellino, los necios llaman y ¿qué hace la sabiduría? Sí, yo respondo. No respondo tampoco. Me reiré de ustedes. Ahora, esa risa es una expresión metafórica, a mi manera de entender, hermanos, una de las más complejas en la Biblia. Porque a nosotros se nos hace cruel que alguien se ría de otro y cuando está en problemas. De hecho, creo que es juzgado, ¿no? Si un adulto mayor se cae y uno se ríe de la persona, eso es un gran problema. Es un gran problema. Pero miren que aquí la burla no es una burla contra la persona, sino aquí es una burla que expresa la eficacia del juicio. Es como que esto era lo que yo estaba advirtiéndoles y como no obedecieron, ¿sí? Es muy fuerte, esto es muy fuerte, hermanos. Digamos, es un llamado muy fuerte. Invocarán, diligentemente buscarán, pero no encontrarán respuesta. O sea, las tres reacciones de la sabiduría, ¿cuáles son? Recapitulicémoslas. Burla, silencio y ausencia. Esas son las tres reacciones de la sabiduría. Burla, silencio y ausencia. Burla, ¿por qué? Dice, me reiré cuando les venga lo que les temen. ¿Por qué silencio? Porque no responderé cuando me invoquen. Y ausencia, ¿por qué? Porque no me hallarán. Ahora, permítanme otra vez conectar esto con el Evangelio. El Señor Jesús dice que Él va a proclamar y envía a la iglesia a proclamar su venida y que muchos se van a burlar de eso. Y nos van a tildar de locos. Pero dice que un día Él aparecerá con las trompetas en el cielo y entonces los burladores, ¿qué van a empezar a hacer? Ahí sí van a clamar y van a buscar y van a decir, ábreme, ahora sí quiero cambiar. Acuérdese, Señor, que yo iba con mi abuelita al culto. Eso me parece tremendo. Es que mi mamá oraba por mí. Usted se imagina el que siempre se burló del evangelio de repente diciendo, es que mi abuelita sí, ella me llevaba a la iglesia. No, ya no hay abuelita que valga, ni hay culto que valga. Si usted no está en el Señor, va a haber un momento en que la puerta se va a cerrar. La puerta se va a cerrar. Y si bien es cierto, Dios es un Dios de misericordia y extiende su misericordia largamente, la Biblia dice que hay un día que las puertas de la misericordia, ¿qué van a pasar? Se van a cerrar. Y entonces ya no va a haber más misericordia, va a haber juicio. Hay una tendencia en el corazón pecaminoso. Yo alguna vez hablaba con un joven burlador y él me decía, yo no me quiero arrepentir porque yo quiero vivir la vida loca, la vida joven. Y yo le dije, ¿cómo sabe usted que el Señor le va a dar oportunidad o le va a dar toda la vida loca para que se esté jugando todo el tiempo la vida? Y me decía, no, yo sí creo que al momento por ahí final, cuando yo me vaya a morir, yo tengo un momento para arrepentirme. Esa es una necedad del burlador. Creer que va a tener un momento, la muerte es inminente, uno no sabe si va a tener tiempo de arrepentimiento. Entonces, la advertencia aquí es muy fuerte, muy fuerte. Burla de parte de la sabiduría, silencio de parte de la sabiduría y ausencia. Y miren, y si nosotros tuviésemos de repente aquí, porque así es el corazón del hombre, tal como por allá en Romanos cuando dice, ¿y tú por qué altercas con Dios? De repente uno le diría, oiga Señor, usted no es como muy duro, ¿no les parece que esto es como muy duro de parte de Dios? Porque es que a mí siempre me han enseñado, primero que Dios, nunca me habían dicho que Dios se burla o que la sabiduría se burla de la calamidad de los impíos. Siempre me han enseñado que Dios más bien, de hecho la religión presenta a un Dios así como medio pusilánime, como débil, llorando siempre. De repente siempre me han dicho, tranquilo que cuando usted llama a Dios, Dios le responde. Y tranquilo que si usted busca a Dios, Dios se deja encontrar. Todo eso es verdad, pero eso tiene un límite. Dios dice que va a haber un momento en que eso no va a pasar. Y uno aquí se preguntaría, como que Dios no es muy fuerte. Antes de pasar al por qué, déjenme dar una ilustración del evangelio que le iba a mencionar ahorita. Las vírgenes insensatas. ¿Recuerdan?
La ilustración es que el novio se va y vuelve, y cuando él vuelve hay 10 que le tienen que estar esperando, ¿cómo? Diligentemente. Y 5 lo hacen diligentemente y 5 no. ¿Cómo eran diligentes? Llenaron sus lámparas de aceite para mantener sus lámparas encendidas. Las otras dice que les dio pereza ir a conseguir el aceite, se durmieron. Cuando llegó el novio, entonces las que estaban apercibidas pudieron atenderlo y miren que es tremendo. Le dice, vayan y llenen las lámparas de aceite. Lo que pasa es que cuando fueron a llenarlas ya no era tiempo de llenarlas. Y cuando ellas vuelven, ¿qué pasa? La puerta ya está cerrada. Ya no hay opción. Ya no hay opción. Para mí esto apunta también, hermanos, al final de los tiempos. Y yo creo que nosotros debemos proclamar el retorno del Rey y que el Rey vendrá con justicia. Y esto debe ser un llamado al arrepentimiento del Evangelio, porque todavía hoy Dios nos está dando oportunidad de no expresar una burla sobre los impíos, sino misericordia. Todavía no está en silencio y todavía no está ausente, pero va a haber un momento en que esto va a pasar y la puerta se va a cerrar. Y si uno quisiera altercar con Dios y decir, me parece muy fuerte esta expresión de la sabiduría y me parece muy fuerte conectar esto con el Evangelio, el Señor no nos deja sin evidencia. Miren lo que dice el versículo 29, va a explicar la razón por la cual la sabiduría se burla, es silenciosa y es ausente. Dice, porque odiaron el conocimiento. O sea, ellos, los impíos y los burladores y los necios, tendrán esto con justa causa. No es porque aman mucho al Señor. Dice aquí claramente, ellos odiaron el conocimiento, y mire esto, y no escogieron el temor del Señor. El temor de Jehová. No escogieron, o sea, tuvieron la oportunidad de escoger el temor del Señor y lo rechazaron. Y es más, miren esto que me parece tremendo. No fue que ignoraron el conocimiento, dice que lo odiaron, o sea, les repugnaba el conocimiento. Versículo 30, sigue explicándonos razones. Ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Lo que yo veo en los versículos 29 y 30 es que la sabiduría les presenta las razones de su actitud y por qué la sabiduría justamente reacciona como reacciona contra la necedad. Entonces, miren las características, por favor, y piensen en los verbos que están expuestos ahí. Odian, no escogen, no aceptan y desprecian. O sea, las evidencias están claras. Hay odio, hay rechazo, no hay aceptación y hay desprecio o hay menosprecio por las cosas de Dios. Hay menosprecio por el temor del Señor, hay menosprecio por la sabiduría. Entonces, luego la sabiduría va a dar su conclusión, que me parece muy importante, porque uno diría, bueno, ¿cómo es que Dios se burla? ¿Cómo es que Dios puede ser ausente? ¿Cómo es que la sabiduría puede hacer esto? ¿Cómo es que el Evangelio nos puede hacer estas advertencias? Y a mí me parece tremendo, y por algo hay sabiduría en los proverbios. Miren el versículo 31, porque dice cómo es que se va a efectuar la burla sobre ellos. Dice, comerán el fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Esta es la forma como la sabiduría se burla de la necedad. O sea, de alguna manera, lo que pasa es que a la sabiduría le da risa porque no tiene que hacer mucho, sino sentarse a mirar a los impíos y decir, mire cómo solos se destruyen. Sí, claro, lo que es, miren la justicia que hay aquí, porque uno podría pensar que la sabiduría o que Dios es maquiavélico, como cuando alguien se cae y le viene la tormenta y hace como en las películas, ¿no? No sé, las películas malvadas. No cito películas porque siempre que cito películas la embarro, de maquiavélicos. Pero el punto aquí es como que le produce risa, de alguna manera, ver cómo han labrado o han cosechado frutos que los están... Miren, literalmente la expresión es muy fuerte. Cuando dice sus propias artimañas se hartarán,
lo que está diciendo es, sembraron un fruto que luego se lo tragaron y los hizo vomitar. Es muy fuerte, pero es lo que está diciendo el texto. La conducta de la impiedad. La conducta de la impiedad es su propia vergüenza. O sea, literalmente es como, en verdad, es como si Dios no tuviera que hacer nada, solo mirarlos y verlos caer. Es muy fuerte, es muy fuerte. Miren versículo 32, otra razón, ¿por qué? Porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. O sea, ellos solos van a acabar con su propia vida. ¿Y saben qué es lo fuerte de esto? Por favor, y hagan las conexiones propias del Evangelio. Dios no tiene que predestinar a alguien para que se pierda. Sencillamente Dios tiene que dejarlo actuar solo. Y la persona actúa sola, sin el temor de Dios, ¿y qué hace? Se va sola al abismo. Se va sola al abismo. ¿Por qué? Uno otra vez se preguntaría, ¿por qué? Bueno, hermanos, recordémoslo. Versículo 29, porque odiaron el conocimiento, porque odiaron escoger al Señor, porque no quisieron aceptar el consejo. La sabiduría nos está llamando, hermanos. La sabiduría nos está llamando y nos está diciendo que hay unas consecuencias tanto temporales como eternas de aborrecer la sabiduría. Y yo también estoy convencido, hermanos, que hay consecuencias temporales y eternas de rechazar el Evangelio. Las consecuencias temporales también tienen que ver con que la gente come del propio fruto de su conducta. Y las consecuencias eternas es que hay un infierno y hay un lago eterno de condenación donde creo yo que lo más grave va a ser la conciencia de la pecaminosidad y la expresión de que quizás en el infierno haya conciencia de que hay un Dios. No, quizás no, estoy seguro que la va a haber, y ahí sí se va a invocar, pero ya no va a haber respuesta. Por eso el llamado del Evangelio es urgente para nosotros hoy. Es hoy, no rechazar su llamado, no burlarnos del Evangelio. Todavía estamos experimentando gracia, misericordia y proclamación pública del Evangelio para que nosotros abracemos el Evangelio. Amén. Ahora, ¿por qué puedo llegar a esta conclusión de que todavía estamos en esta oportunidad? El versículo 33 termina con un pero, diciéndonos, pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor del mal. Interesante, es solo un versículo para decir la diferencia entre el que es recibido con gracia y el que es necio. Nos tuvo que hacer mucho énfasis aquí el sabio, el rey, para explicarnos todas las razones de la maldad y el desprecio de la maldad, pero hay una cosa tan sencilla que abraza la sabiduría: el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor del mal. Ese es el pero el que me escucha. ¿Recuerdan? A mí esto me resuena, y yo creo que Mateo era un conocedor de proverbios, porque por allá me resuena Mateo en las bienaventuranzas. ¿Recuerdan? El que me oye es sabio. El que oye las palabras que yo le digo y las hace, este es sabio. Este es el que fundó su casa sobre la roca. El que no oyó es un necio que fundó su casa sobre la arena. Y otra vez, qué interesante la relación. ¿Qué es lo que viene para ambos? Tormentas y torbellinos. Aquí ya se nos dice qué es lo que teme el impío. Pero el que está fundado sobre la roca no es movido por eso. Es protegido, por eso aquí dice vivirá seguro y descansará sin temor del mal. No está diciendo que no haya mal, y no está diciendo que la inseguridad lo quiera atacar. Lo que está diciendo es que está protegido por Dios y vive seguro y vive sin temor del mal. Pero el que no es arrastrado por el torbellino, es arrastrado por el juicio, y por eso hago hincapié en que hay consecuencias temporales y hay consecuencias eternas. Ahora, yo quisiera, como siempre hemos hecho, y yo sé que a mí siempre me ha parecido uno de los pasajes más fuertes de la reacción de Dios ante la maldad y la impiedad, pero me hace recordar la justicia de Dios, me hace recordar la santidad de Dios, que Dios es un Dios santo que no tolera la necedad y la burla, que Dios es extendido en misericordia,
pero que también llegará un día que cerrará las puertas del juicio contra los impíos. Si no, Dios no sería justo. Hay por ahí una teología rara que apunta que al final de los tiempos todas las personas van a ser salvas. Y eso no es cierto. Nunca la Biblia dice eso. Si la Biblia dijera eso, de alguna manera estaría coartando a Dios de su justicia contra la maldad y la impiedad. Y yo creo que esto debe hacer resonar en nuestros corazones un llamado al temor al Señor. Recuerden que Proverbios tiene un llamado desde que inició uno. ¿Para qué tenemos los Proverbios? Para temer al Señor, para que el principio de la sabiduría realmente sea temer al Señor. Y permítanme por un momento intentar hacer unas aplicaciones temporales para todos, los que ya estamos grandes, pero también para la nueva generación, los muchachos, los jóvenes que están conectados y los que están acá presentes. Hace 8 días les mencioné que tuviésemos mucho cuidado con abrazar la necedad y la burla. La burla es no estoy hablando de reírse, digamos, de ser jocoso, de un chiste, no, yo no me refiero a eso. Burla, el burlón, el que ve que el otro cae y se burla. Miren la diferencia de la burla de los burladores y de la burla de la sabiduría. Se está mostrando aún la diferencia, porque la burla de la sabiduría está basada en la justicia. Pero yo les decía hace 8 días y le quiero recordar hoy a nuestra nueva generación: cuidemos nuestro corazón de la necedad y de la burla, de burlarnos de nuestros superiores. Miren que nuestros superiores Dios los puso para que los honremos. ¿Qué tipo de superiores? Todos. Honremos las autoridades, honremos nuestros padres, honremos nuestros abuelos. Hay una cosa que me parece de admirar de la cultura oriental. Yo no estoy seguro en toda la cultura oriental si pasa lo mismo, pero sé que en una parte de la cultura oriental las canas, y eso está muy arraigado en la cultura judía, las canas son de respeto. De hecho, la Biblia da un mandamiento explícito que a las canas hay que honrarlas. Eso es sabio y eso trae honra y trae beneficio. Hay que honrar las canas. ¿Y por qué menciono la cultura oriental? A mí me parece muy bonito como ellos de hecho saludan. Y ellos ponen sus manos al centro e inclinan su cabeza. Y una de las razones por las que ellos hacen esto es porque consideran que la otra persona es digna de respeto y que es superior a él. Interesante esto. Y a mí me duele mucho que en Occidente, y perdóname hermano, quiero usar el ejemplo que tú mismo acabaste de dar, que aquí en Occidente lleguemos a una edad donde nos digan, no le puedo dar trabajo porque no. No sé. El mensaje es claro, usted ya no nos sirve, socialmente ya no nos sirve. Y la Biblia nos manda a honrar. Muchachos, cuidado con burlarse de sus padres, cuidado con burlarse de su mamá cuando les da un mandato, una orden. Cuidado con sus compañeros de empezar a hacer burlas de sus superiores. Aún los quiero animar, de ninguna autoridad, ni un profesor, ni un pastor, ninguna autoridad. Nosotros no tendríamos por qué burlarnos, ni hacerles bromas malvadas, ni ser pecaminosos o perniciosos haciéndole la maldad al otro. Cuidemos nuestros corazones de la burla, cuidemos nuestros corazones de la insensatez. Otras advertencias propias que a mi manera de ver son de mucha aplicación. Cuidado, hermanos, con rehusar el consejo y el llamado que Dios nos hace a través también de la gente que nos rodea. Miren que hay una particularidad en el versículo 24. Porque he llamado, porque miren el contraste, ¿no? La sabiduría dice después, ustedes me han llamado, yo no los voy a escuchar. ¿Por qué? Porque es lo mismo que ellos hicieron. Versículo 24, porque he llamado y han rehusado oír. Extendí mi mano y no han hecho caso. Han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. Otra vez quiero hablarle a los jóvenes acá. Chicos, aprendan a hacer caso pronto a sus padres, por favor, y no rehúsen el oír. Yo creo que hoy hay muchos distractores. ¿Saben? Hoy se sufre mucho y uno escucha a casi todos los chicos
que ahora todos los mandan al psicólogo y todos tienen déficit de atención. Todo se volvió ya una epidemia, prácticamente el déficit de atención. Y muchas veces los muchachos uno les va a hablar y a veces les cuesta mirarlo a uno a los ojos, no quieren. Y yo con mucho amor y con mucho cariño, desde la palabra de Dios les digo, escuchen a sus padres. No escuchen a sus compañeros de su edad que no les van a dar un buen consejo. Pueden ser amigos y pueden compartir, pero el mejor consejo no se lo van a dar ellos. El mejor consejo proviene de los padres. Ese es el mejor consejo. Y si son padres que tienen el temor de Dios, pues mucho, mucho mejor. Pero aún estoy convencido que hay padres que aunque no tienen el temor de Dios en la totalidad que nosotros lo entenderíamos, hay padres que por esa gracia común que Dios da, dan buenos consejos a sus hijos. Cuando un padre le dice a un hijo, no me sale a la calle después de tal hora, eso es sabio. Y no necesita ser cristiano para poner esa norma. Escuchen el consejo, acaten el consejo, muchachos. Sigan lo que el Señor les está llamando. Mire, versículo 25, no han deseado mi reprensión. La reprensión a ninguno le gusta. A ninguno de nosotros nos gusta. Pero la reprensión es provechosa cuando se hace en el temor del Señor. O sea que aún muchachos, hijos, jóvenes que están aquí, cuando hay reprensión de parte de sus padres, no murmuren de sus padres, ni guarden rencor en su corazón contra sus padres, ni los odien por esto, sino ámenlos. Y más bien reflexionen que si hay una reprensión, es algo que Dios está corrigiendo en sus corazones. ¿Bien? Y en todos nuestros corazones, que podamos amar la sabiduría de Dios, que podamos atender el Evangelio. Ahora, en un nivel quizás más profundo, también quiero hablarle hoy a los más jóvenes y a los más pequeños. Y yo quiero animarlos a que ustedes puedan atender el Evangelio, que ustedes puedan abrazar el Evangelio con todo su corazón, ¿sí? Que ustedes no digan, porque podría pasar, muchachos, pues yo voy a la iglesia porque me toca. Y uno podría empezar a maquinar, y escúchenme con mucha atención, mírenme a los ojos, pequeñuelos. Ustedes podrían maquinar, yo voy, pero yo voy a jugar con mis amigos. Y la voy a pasar chévere. Y eso no me parece pecaminoso. Está bien ir a la iglesia y encontrarse con los amigos y jugar. Pero aún ustedes que están pequeños, yo les diría, dispongan su corazón para que cuando vengan a la casa de Dios, ustedes puedan decir, voy a ir a escuchar el Evangelio. Voy a ir a escuchar el Evangelio en la prédica, en la clase bíblica, en las canciones, viendo cómo los adultos se comportan, cómo los adultos me dicen, hey, ten cuidado, escucha. Tengan disposición para el Evangelio. Porque les voy a decir el punto más crítico acá. Ustedes podrían burlarse del Evangelio y burlarse de sus padres, pero al final del día o al final de los tiempos, la sabiduría también les va a hablar a ustedes directamente. Y cuando la sabiduría les diga, chicos, ustedes siempre estuvieron burlándose en la iglesia, nunca prestaron atención, nunca obedecieron mis palabras, y de repente ustedes digan, ah, no, ahora sí, imagínense que la sabiduría diga, ya no. Y de repente ustedes vean, esto es muy alegórico, pero de repente ustedes vieran entrar a sus padres hacia el reino de los cielos y ustedes dijeran, Señor, allá va mi papá, déjeme entrar con él. Y él le va a decir, no, es su papá porque él sí tuvo relación conmigo, pero tú no quisiste. Tú me rehusaste. Siempre te burlaste. Este llamado es serio, muchachos. ¿Y saben qué les quiero decir hoy? Yo soy un convencido que para la conversión bíblica y genuina no hay límites de edad. La Biblia muestra que llamó a chicos desde el vientre el Señor llamó. Juan el Bautista, desde el vientre el Señor lo escogió. Samuel era un pequeño, Sansón. El Señor llama, Timoteo dice que desde la niñez entendió las Sagradas Escrituras. O sea que Dios también les está haciendo un llamado hoy a ustedes, atiendan el Evangelio. No solo acérquense porque sus papás los traen, no solo acérquense porque tienen amigos acá en la iglesia o porque comen empanada los domingos o papachorreadas, sino porque ustedes necesitan el Evangelio.
El Evangelio es para todos nosotros. El Evangelio de Jesucristo es para todos nosotros. Y ese Jesucristo, muchachos, mírenme acá, porfa, que está con sus brazos extendidos de la cruz, un día los va a cerrar y va a decir, no más, hay juicio. Ciertamente vengo en breve, dice el Señor, y haré sonar la trompeta. Y cuando suene la trompeta, las listas de los libros de los inscritos en el reino de los cielos, ¿qué va a pasar? Se cerrará. Se cerrará. Así que yo los animo hoy a que ustedes puedan rendir su vida a Jesús también. Y que ustedes quizás en la intimidad de su corazón, en sus cuartos, en sus camas, puedan decir, Señor, yo quiero conocerte. No porque mi papá te conoce, no porque mi mamá te conoce, no porque el predicador que estaba el domingo lo dijo, sino porque yo quiero conocerte. Y si en algún momento te has portado con rebeldía, con burla, todavía hay oportunidad, todavía puedes llamar y el Señor te va a escuchar, todavía lo vas a buscar y lo vas a encontrar. Todavía hay oportunidad, a todos los más pequeños, a los más jóvenes, bueno, y a los grandes también. Si hay algún grande por ahí medio torcido, medio despistado, medio desviado, dice el texto, si hay algún grande burlón, pues pídale perdón al Señor. El Señor no, perdóname si me he burlado del Evangelio, perdóname si he menospreciado y abrázame con tu gracia para, como dice el versículo 33, el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor del mal. Amén.